Vamos a solucionar uno de los problemas liberados de las pruebas PISA, el problema conocido con el nombre de subida al monte Fuji. Veamos de qué se trata. El monte Fuji es un famoso volcán inactivo del Japón. La pregunta número 1 es una de las preguntas liberadas para este problema, que nos dice lo siguiente. La subida al monte Fuji solo está abierta al público desde el 1 de julio hasta el 27 de agosto de cada año. Alrededor de unas 200.000 personas suben al monte Fuji durante este periodo de tiempo. Como media, alrededor de cuántas personas suben al monte Fuji cada día, y nos dan estas posibles respuestas. Como se trata de encontrar alrededor un aproximado de la media, entonces vamos a hacer lo siguiente. No vamos a utilizar los datos exactos, sino que nos vamos a aproximar para llegar a la respuesta que es. ¿Cómo así? Miren que aquí nos están hablando del 1 de julio al 27 de agosto. Yo necesito saber cuántos días hay entre este par de fechas. Julio tiene 31 días y tenemos 27 días de agosto. Vamos a tener 58 días. O sea que nosotros necesitamos dividir a 200.000 entre 58 y tendríamos la media exacta. Pero como nos están diciendo que es alrededor, podemos aproximar los días para que el cálculo se haga más simple. En lugar de dividir por 58, vamos a dividir por 60. Vamos a aproximar al 58 a 60 días. Así es más fácil realizar el cociente. Vamos entonces a dividir a 200.000 entre 60. Podemos simplificar. Yo puedo dividir al 60 entre 10 y el resultado es 6. Y yo puedo dividir a 200.000 entre 10 y el resultado es 20.000. Vamos a dividir a 20.000 entre 6. En realidad tampoco necesitamos hacerlo, porque nosotros sabemos que dividir a 20.000 entre 6 es un número un poco mayor a 3.000. 6 por 3.000 nos da 18.000. Y también sabemos que ese número tiene que ser menor que 4.000, porque 6 por 4.000 nos da 24.000. Entonces nuestra respuesta debe estar entre 3.000 y 4.000. Y la única respuesta que cumple con ese requisito es esta. Si nosotros realizamos el cociente 200.000 entre 58, con seguridad vamos a llegar a un número muy cercano a este. Como nos estaban hablando de alrededor, pues simplemente llegamos a ese mismo resultado aproximando los días y realizando ese cociente de forma intuitiva, porque ya sabemos que 6 por 3.000 es 18.000 y que 6 por 4.000 es 24.000. O sea que nuestro cociente tiene que estar entre ese par de números. Y la única respuesta que cumple con esa característica es la que acabamos de marcar, 3.400. Vamos entonces ahora a ver cuál fue la otra pregunta liberada para este problema. La pregunta liberada fue la pregunta número 2, que dice: la ruta del Gotemba, que lleva a la cima del monte Fuji, tiene unos 9 kilómetros de longitud. Los senderistas tienen que estar de vuelta de la caminata de 18 kilómetros a las 20 horas. Toshi calcula que puede ascender la montaña caminando a 1.5 km por hora como media y descenderla al doble velocidad. De una vez vamos a escribirlo. El doble velocidad en este caso sería 3 km por hora. Estas velocidades tienen en cuenta las paradas para comer y descansar. Según las velocidades estimadas por Toshi, a qué hora puede, como muy tarde, iniciar su caminata de modo que pueda estar de vuelta a las 20 horas. Entonces lo primero que vamos a hacer es entender este enunciado. Nos están diciendo que Toshi quiere ascender la montaña y luego quiere descenderla. El ascenso y el descenso se hace utilizando el mismo camino. Por eso nos hablan de 18 kilómetros, 9 kilómetros de ascenso y 9 kilómetros de descenso. Para el ascenso la velocidad es de 1.5 kilómetros por hora. Transcurrida una hora va a recorrer 1.5 kilómetros. Transcurridas 2 horas, ¿cuánto ha recorrido? Ha recorrido 3 kilómetros. Transcurridas 3, 4.5 y así podemos continuar. La pregunta es, ¿al cabo de cuántas horas va a recorrer estos 9 kilómetros? Nosotros simplemente lo único que necesitamos hacer es dividir a estos 9 kilómetros entre la velocidad, que es 1.5 kilómetros por hora. Si encontramos ese cociente, vamos a encontrar cuánto se tarda Toshi en el ascenso. En este caso, el cociente es simplemente 6. 6 por 1.5 nos da 9. ¿Y 6 en qué unidades se encuentra? En horas. O sea que vamos a tener 6 horas para el ascenso. Vamos a escribirlo aquí. Ahora, el descenso.
Nos están diciendo que la velocidad es de 3 km por hora. En ese caso vamos a dividir a 9 kilómetros entre 3 km por hora. El resultado del cociente es 3 horas. De una vez entonces vamos a escribirlo aquí. El ascenso y el descenso se tarda 9 horas. Como el ascenso y el descenso se tardan 9 horas y yo quiero saber a qué hora debo partir para llegar a las 20 horas, pues basta con restarle a 20 horas 9 horas. El resultado de hacerlo es simplemente 11. Toshi debe iniciar su recorrido a las 11 de la mañana. Para quienes se perdieron un poco con estos cocientes, voy a recordarles lo siguiente. Nosotros podemos expresar la velocidad media como el espacio recorrido sobre el tiempo que tomó recorrer ese espacio. Vamos a decir que ese es espacio. Si nosotros queremos despejar al tiempo, basta con que pase aquí a multiplicar, estoy utilizando transposición de términos, y luego esta b que va a estar multiplicando la velocidad del tiempo pasa al otro lado a dividir. O sea, en realidad vamos a tener que el tiempo es igual al espacio recorrido sobre la velocidad, que es precisamente lo que hicimos acá. Lo que pasa es que es bastante intuitivo que es un cociente. Miren en este caso, transcurrida una hora yo voy a recorrer 3 kilómetros, transcurridas 2 horas 6 kilómetros, transcurridas 3 horas 9 kilómetros. Por eso el resultado es 3. Aclarado esto, el uso de esta fórmula para quienes lo quisieran ver así, para encontrar entonces el tiempo para cada trayecto, vamos ahora a resolver la siguiente pregunta liberada para este problema. La pregunta número 3 que dice lo siguiente. Toshi llevó un podómetro para contar los pasos durante su recorrido por la ruta del Gotemba. El podómetro mostró que dio 22.500 pasos en la ascensión. Calcula la longitud media del paso de Toshi en su ascensión de 9 kilómetros por la ruta del Gotemba. Expresa tu respuesta en centímetros. Entonces nos están dando el siguiente dato. Para recorrer 9 kilómetros, Toshi necesitó 22.500 pasos. La pregunta es, ¿cuál es la longitud de cada paso? Necesitamos dividir a la distancia recorrida entre el número de pasos, pero esta distancia necesitamos expresarla primero en centímetros porque necesitamos saber en centímetros cuál es la longitud media del paso de Toshi. ¿Cómo convertimos estos 9 kilómetros a centímetros? Vamos a hacerlo en dos etapas. Yo puedo convertir primero los 9 kilómetros en metros. Recuerden, un kilómetro son 1000 metros. O sea que si estamos hablando de 9 kilómetros, estamos hablando de 9000 metros. Pero yo también sé que un metro tiene 100 centímetros. O sea que si estamos hablando de 9000 metros, basta con multiplicar por 100 para convertir estos 9000 metros a centímetros. 9000 por 100 nos va a dar 900.000. Vamos a tener entonces 900.000 centímetros. Y esto es lo que vamos a dividir entre 22.500. Nosotros podemos simplificar esto, dividir por 100 al numerador y denominador, y nos va a quedar 9.000 entre 225. Vamos a realizar esa división. Tenemos 9.000 dividido entre 225. El 225 no cabe en el 9, tampoco cabe en 90, entonces vamos a utilizar al 900. Vamos a intentarlo con 4 veces. Podríamos intentar con 5, pero miren que 5 por 200 o por un número superior a 200 nos va a dar un número mayor a 1000. Entonces no puede ser, entonces por eso vamos a intentar con el 4. 4 por 225. Podemos hacerlo de la siguiente forma. 4 por 200 es 800 y 4 por 25 es 100, para que agilicemos los cálculos. El resultado es precisamente 900. Ustedes igual lo pueden hacer de la forma que quieran, van a llegar al mismo resultado. Si restamos esto, vamos a obtener 0. Si bajamos este 0, como nos dice el algoritmo de la división, y luego intentamos dividir, ¿qué obtenemos? 0 entre 225, el resultado es 0. La respuesta entonces a este cociente es 40. Estamos hablando entonces de 40 centímetros por cada paso que Toshi dio en promedio para ascender el monte Fuji. Como extra voy a mostrarles cómo esta conversión de unidades de 9 kilómetros a 900.000 centímetros se pudo haber hecho de otra forma. Nosotros tenemos
9 kilómetros y queremos convertir los kilómetros en metros. Entonces yo puedo tener aquí como unidad que 1 kilómetro equivale a 1000 metros, lo cual me permite cancelar esta unidad con esta unidad y ya quedamos en metros, y luego puedo multiplicar de la siguiente forma para quedar en centímetros. Yo sé que un metro equivale a 100 centímetros. Podemos entonces realizar estas simplificaciones y nos queda finalmente todo en centímetros. 9 por 1000 por 100, que es igual a 900.000. Ya el cociente creo que es bastante claro para todos y llegamos entonces a la respuesta igualmente de 40 centímetros.